¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. El domingo pasado, un seguidor en Twitter, José Ignacio, me envió un recorte del periódico El Centro correspondiente al 23 de noviembre del 99, en el cual yo, en una columna periodística, me pregunto por qué la humanidad, capaz de conquistar el universo, ha sido incapaz de crear una vacuna contra la gripe, que en ese entonces me había tumbado en cama, y agregué: ¿será esta una incomprendida lección de humildad? Y además se habla, dije, que viene de Hong Kong una epidemia que podría matar a muchas más de los 21 millones de personas que murieron al terminar la segunda década del siglo a consecuencia de la mal llamada influenza española. Lo dicho, no somos nada. Era, repito, el 23 de noviembre del 99. La epidemia llegó en 2019. Ahí tienen el recorte de periódico para que ustedes lo puedan leer y comprobar. Les doy un tiempo, por favor. En efecto, 20 años exactos después vino la pandemia, cuyos resultados fatales aún no podemos totalizar y cuyo origen se supone en Wuhan, China, pero que bien pudo ser en Hong Kong, pues nada está confirmado. No soy profeta, ni mucho menos, pero al reproducir algo que había leído en otra parte, formé parte de las casualidades increíbles que ocurren a diario. Nos ha pasado a todos, creo yo. Lo clásico es que pensemos en alguien en quien hace mucho tiempo no pensábamos ni veíamos. Y poco después lo vemos o sabemos de ella o de él, por lo que nos parece una mera casualidad cuando traíamos las antenas como cri-cri. Hace tiempo leí una teoría que no me convenció. Somos tantos y ocurren tantas cosas en el mundo que se tienen que dar coincidencias, que luego parecen increíbles. Pero respecto a esto, yo pienso mejor que vivimos como parte de un mundo interconectado. Lo dijo mucho mejor el clérigo inglés John Donne cuando señala: no somos una isla, sino parte de un continente. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. José Luis Borges, aquel gran escritor que agonizaba cada mes de octubre esperando el premio Nobel que nunca llegó por la politiquería en Estocolmo, vivió, José Luis, en unos días una especie de coincidencia extraordinaria cuando la dictadura argentina le premió con sevicia, es decir, con crueldad salvaje, nombrándolo director del Rastro de Buenos Aires. Y más adelante, en la misma ciudad, al restablecerse un gobierno decoroso, lo nombraron director de la Biblioteca Nacional. Solo que para entonces ya estaba ciego. Citó este último hecho de buen talante en un fragmento de su poema de los dones, que yo digo de memoria, y dice: nadie rebaje a ironía o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es decir, tenía al fin el paraíso de libros, pero ya estaba ciego. No una casualidad, sino una magnífica ironía de Dios, le llamó él. Yo no creo que seamos como pobres venaditos que habitan la serranía. No puedo admitir que estemos separados de los demás y de lo que les pasa a los demás, porque entonces nuestras vidas serían una sucesión de soledades, partido de la más profunda, la idea de la soledad interna, la solitariedad, que haría nuestra vida imposible. Habitaríamos un ideal, el más inhóspito de los helados polos de la nada. Me gusta más pensar que formamos parte de un todo, la humanidad, el mundo,
y que lo que les ocurre a los demás, de algún modo y por algo, nos ocurre a todos, como las bolas de billar que van golpeándose unas a otras hasta caer en la buchaca. El fin del juego sobre el tapete verde, en nuestro caso, ese misterioso final conocido como muerte, que bien podría ser el principio de algo diferente. Y tendría que ser por algo. Según nos dispusieron algo o alguien, una pieza maestra del universo, igual que las piezas del ajedrez del tablero del que habló Borges en otro de sus poemas, así llamado, el ajedrez. Sí, prefiero creer que todos tenemos que ver con todos y que lo que ocurre en el mundo está relacionado con el universo y que los astros y los planetas están relacionados entre sí, como es un hecho, y nosotros con ellos, como creemos muchos. Muchos pensadores de la antigüedad han tenido sobre esto teorías semejantes. Basta echarse un clavado en Google, en sí misma, una aplicación que nos hermana, para conocerlas, compararlas y conocer al respecto las ideas que tenían sobre este asunto, desde Heráclito hasta Carl Jung. Al vaticinar la epidemia que llegaría 20 años después, con base en algo que había leído y reproduje, yo simplemente fui una especie de correa transmisora. Además, juzgo lógico que a los periodistas que nos pasamos la vida buscando cosas que interesen a los demás, pues nos ocurren más frecuentemente las casualidades extraordinarias, porque en algún sentido, sin buscarlas, las buscamos. Yo, por ahora, les cuento algunos hechos inexplicables, pero ciertos, comprobados y comprobables, que usted podrá contar para dejar a sus amigos con el Jesús en la boca. Comencemos por el gran actor inglés Anthony Hopkins. Cuando iba a filmar La chica de Petrovna necesitaba urgentemente el libro llamado así para adentrarse en el personaje. No lo encontró en ninguna librería de Londres, pero sí abandonado en la banca de una estación del metro. Más tarde conoció al autor, George Pfeiffer, quien le comentó que ni él mismo tenía el libro porque muchos años antes le había prestado el único ejemplar que le quedaba a un amigo que lo olvidó en una banca del metro de Londres. ¿Coincidencia? Otra. En su novela El relato de Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe escribe sobre 4 marineros sobrevivientes de un naufragio que matan a un grumete llamado Richard Parker para comérselo. 48 años después de que apareciera el libro, efectivamente hubo un naufragio y los sobrevivientes efectivamente mataron y se comieron a un grumete llamado Richard Parker. Otra extraordinaria, quizá la más conocida porque involucra a John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Bueno, ambos presidentes fueron asesinados con tiros en la nuca un viernes anterior a un día festivo. Lincoln en víspera de la Pascua, Kennedy en víspera de Acción de Gracias. Ambos presidentes tuvieron 4 hijos. Ambos tuvieron un amigo apellidado Graham. Kennedy tenía una secretaria apellidada Lincoln. Lincoln tenía una secretaria apellidada Kennedy. Los sucesores de ambos fueron demócratas sureños. Andrew Johnson sucedió a Lincoln, Lyndon Johnson a Kennedy. Otra casualidad extraordinaria más. La presa Hoover, que contribuyó a domar las broncas aguas salvajes del río Colorado y, entre otras cosas, contribuyó al nacimiento de Las Vegas, es una obra colosal, aún para nuestros días, en cuya construcción murieron 29 personas. El primero de ellos fue un topógrafo llamado John Tierney. El último, 20 años después, su hijo Patrick Tierney, quien resbaló y cayó desde una de las torres del gigantesco aliviadero de la presa.
Por último, les diré que poco después del domingo pasado, cuando me enviaron el tweet con un recorte del periódico en el que sin querer vaticiné la pandemia 20 años antes, puesto que ya tenía el iPhone en la mano, abrí YouTube para ver cuántas vistas tenía la más reciente Vida Va, que habíamos subido casi 2 días antes. Llevaba 8.888. Yo me apellido 8A, es decir, tenía quintilla de 8 en la mano. Coincidencia. Mira, hasta se me pone la piel chinita. Por lo pronto, toco madera de la que no hace humo.